En la página 6. Bien, ¿en qué parte vamos? En estado de movimiento de las cuentas de capital. Bien. ¿Alguien que lea, por favor? ¿Algún voluntario o voluntaria? Yo. Adelante, por favor, gracias. Adelante, Rebeca. Estado de movimiento de las cuentas de capital. Al hablar del estado del superávit, nos vamos a referir para nuestros fines a la diferencia que existe entre el capital social y el capital contable. En el caso que el capital social se viera mermado por pérdidas, déficit reflejaría un capital contable inferior, creando una situación inestable de la empresa, la cual mostraría una relativa solvencia y estabilidad de la empresa. Por representar el cambio efectuado al principio al fin de un periodo. Se considera que es un estado dinámico, es secundario por informar datos adicionales que no pueden aparecer en el estado de situación financiera ni en el estado de resultados. Bien. Lo comentábamos, creo que lo comentábamos la clase pasada, si no, lo comentamos nuevamente. Recuerden que hicimos el estado de variaciones. Hicimos el estado de variaciones. Dice el apunte. Comenta algo curioso, comenta el autor. ¿Tienes allá a la mano el apunte, Rebeca? No lo tengo a la mano. Tienes que mover la pantalla. Bueno, Sí. dice. Yo sí lo tengo. Bueno, vamos a verlo para que lo. Dice, en el caso que el capital social se viera mermado con pérdidas, reflejaría un capital contable inferior, creando una situación inestable de la empresa, la cual mostraría una relativa solvencia. ¿A qué se refiere ese punto? ¿A qué se refiere ese punto? Bien, vamos a comentarlo. Aquí tenemos que la empresa inició con $500,000 de pesos cuando fue creada. Y esta reserva, esta cantidad que está aquí en ejercicios anteriores y ese resultado, nos damos cuenta que han ido incrementando el capital. El capital inicial fue de 500 y el capital contable ahora son 851. 851. ¿Qué pasaría si aquí hubiera sido pérdida? Hubiera ido arrastrando pérdidas. Vamos a ponerle. Vamos a pensar que hubieran sido menos. $280, que hubiera ido arrastrando pérdidas. Vean el capital de 500 ya fuera 291. A eso se refiere. A eso se refiere esa parte. Cuando dice el apunte, dice, en el caso que el capital social se viera mermado por pérdidas, déficit, reflejaría un capital contable inferior, creando una situación inestable de la empresa. Básicamente a eso se refiere.
a que la empresa, si va acumulando pérdidas, se va viendo mermado el capital. En este caso, el capital, repito, originalmente era 500. Si hubiera habido pérdidas en los años anteriores, ya llevaron un capital de 291,654, lo cual implicaría una situación financiera desfavorable. A eso se refiere. ¿Algún comentario? Si no, continuamos leyendo, por favor. Continuamos leyendo, por favor. Adelante. Yo sigo leyendo. Sí, por favor. ¿Puede mover un poquito la hoja para arriba? O para abajo. Estado de cambios en la situación financiera en base a flujo de efectivo. A través del tiempo, el estado en cuestión ha tenido mayor aplicación y aceptación dentro de las personas allegadas al mundo de los negocios. Es tal su importancia que amerita un estudio especial dentro de los métodos de análisis que más adelante veremos. Por lo anterior, estamos ante el fenómeno de un estado financiero que por sí solo se ha transformado de ser un estado secundario en uno principal con cifras dinámicas, lo que le hace ser un estado aún más valioso, puesto que a través de su lectura se podrán no solo conocer los recursos con que contó la empresa durante el periodo a revisión, sino además la aplicación que de dichos recursos se efectuó, datos que en manos de un analista son por demás útiles para su debida interpretación. Es un estado dinámico porque al comparar dos estados de situación financiera, estados estáticos, y determinar diferencias entre ambos, esto nos indica el movimiento acumulado durante un periodo en las diferentes cuentas de nuestro balance. Bien. Es el estado de cambios que ya vimos. El comentario que hace que el autor es que ha ido cobrando mayor importancia, efectivamente. Este pasó de ser un estado secundario a un estado principal. Y les comentaba también, creo, la importancia de ver la cantidad o el monto de lo que la empresa es capaz de generar en un solo ejercicio. Recuerden, cuando vimos ese estado financiero, mostrábamos los recursos generados por la empresa en un periodo, lo que había sido capaz de generar y los rubros en los cuales los había sido capaz de generar. Bien, continuamos. Ahí voy. Estado analíticos de las cuentas de resultados. Son estados que se formulan con un mayor detalle de cómo aparecen en el estado de resultados, por lo que únicamente resta decir que encuentran su mayor aplicación en formulación de presupuestos. Como su nombre lo indica, no se trata de un solo documento, sino que son tantos como renglones sean necesarios analizar, sean estos de ingresos, de productos, de gastos de administración, de venta o de algún otro renglón que por el giro de la empresa tomará importancia para un estudio analítico. Bien, ¿a qué se refiere este párrafo que está aquí? Vamos a tratar de explicarlo. Nos remitimos nuevamente a los ejercicios que ya previamente habíamos hecho. Tenemos este estado de resultados. Podemos hacer un, perdón, podemos hacer un análisis de cada una de las cuentas que están aquí. Por ejemplo, vamos a analizar ventas. Ventas son 235,963. Si yo les pido que hagan un análisis de ventas, les pregunto a ustedes, muchachos,
Si les pregunto que hagan, quiero un análisis de ventas. Antes que nada, ¿qué es analizar? ¿Qué dijimos que era analizar? Pregunto, ¿qué dijimos que era analizar, muchachos? Carlos Cota, Sí. ¿qué es analizar, Carlos? Pues es determinar detalladamente algo. Es correcto detallar algo. Es correcto, Carlos. Entonces vamos a decir que analizar es descomponer el todo en sus partes, es decir, los detalles, es descomponer el todo en sus partes. Entonces, en este caso, el todo es un estado de resultados y está descompuesto en sus partes, en ventas, en costo, en gastos financieros, en ISR, en fin, son las partes que integran, como tú dijiste, el detalle. Está detallado cómo se obtuvo esto. ¿Cómo se obtuvo esto? Así, con todo lo que tenemos aquí. Pero yo puedo hacer solamente un análisis de este renglón que está aquí. Solamente de este. Puedo hacer un análisis de este renglón que está aquí. Ahora sí les pregunto, si es, en este caso el todo es el estado de resultados para determinar cómo se integró este concepto que tenemos aquí. Si ahora les pregunto, quiero que me hagas tú mismo, Carlos, hazme un análisis de ventas. ¿Qué pondrías? ¿Qué pondría? Sí. Ya yo les comentaba ayer y antier, creo, en estas clases tratemos de no pensar cosas extrañas, cosas raras, palabras raras. Yo les sugería, les daba el consejo, piensen en un negocio. Ustedes están en un negocio, una refaccionaria, gasolinera, un hotel, una tienda de autoservicio, un supermercado, el negocio que ustedes quieran, un restaurante. Y llegan, a ver, tienes un restaurante, Carlos, y llegas tú y le dices tú eres el administrador del negocio, y llega el dueño y te dice, a ver, Carlos, hazme un análisis de las ventas. ¿Qué le vas a dar al señor, al dueño? Pues daré una lista de todos los productos vendidos hasta el momento y A ver, de los productos. espérame, Carlos. ¿En qué negocio estás pensando, Carlos? Pues, Por eso les digo, ubíquese primero en un negocio. digo un ejemplo al azar. Sí, digo, ¿en qué negocio? Si vas a dar la lista, ¿en qué negocio estás pensando? No sé, de venta de celulares, por ejemplo. Tienes una tienda de celulares, ok. Ajá. Y ya le doy la lista de, pues, el número de productos que he vendido durante el mes o el tiempo que me esté pidiendo la persona. Y las fuentes donde los consigo, pues, y nada más. Entonces le darías una lista, a ver, más claro, entonces, a ver, llega la persona y dice, a ver, Carlos, dame un análisis de ventas. A ver, exactamente, ¿qué le pondrías? De primero lo que le digo, una lista de los productos que se ha estado vendiendo o que se vendieron durante, pues, el tiempo que me esté pidiendo la persona. Si ya sea de un mes o de aquí a 6 meses. Ok, ok. ¿Y lo pondrías por marcas? Lo diferenciaría por marca, sí. Ok, es correcto, Carlos. Eso sería un análisis de las ventas. Y pensando que estamos hablando de estos 235 que está aquí, entonces la suma de todos los celulares que el Nokia, que el Sony, el Samsung, etcétera, la suma de todos ellos va a dar 235, 963.
La suma de los celulares que tengo aquí. ¿Cuánto suma esto? Es Moto, ¿verdad? La marca. Motorola. Ahí tenemos un análisis por marca. Los Nokia, los Sony, los Samsung y los Motorola. Todos ellos, ¿cuánto suman? 235,963. Este sería precisamente el estado analítico de las cuentas de resultados, únicamente de ventas. Únicamente de ventas. Pudo haberlo hecho, Carlos, por meses. Poner enero, febrero, marzo. Y haber puesto igualmente lo que se vendió en cada uno de los meses y tendría que sumar 235,963. Tendría que sumar 235,963 y daría el análisis, lo haría por meses. Así que el análisis lo puedo hacer de muchas maneras. De muchas maneras, dependiendo qué es lo que yo quiera, dependiendo qué sea la información que se necesita. Si se necesita por marcas, pues así será. Si se necesita por meses, así será. Puede ser puede ser también un análisis de ventas por vendedor, porque hay dos personas que venden. A ver, quiero un análisis de ventas, pero por vendedor, cuántos vendió Juan y cuántos vendió Pedro. En fin, ¿me explico, muchachos? Sí, profe. Bien, continuamos entonces, por favor. ¿Sigo leyendo yo? Sí, por favor, profe. Ok. Concepto de análisis e interpretación. Según el diccionario enciclopédico abreviado Espasa-Calpe, análisis, distinción y separación de las partes de un todo, hasta llegar a conocer sus principios o elementos. En matemáticas, el análisis denota el proceso por medio del cual un problema queda reducido a sus más simples elementos. Se aplica más particularmente a aquellas ramas de las matemáticas que estudian las relaciones de cantidades variables o indeterminadas por medio de símbolos. Así, la geometría analítica estudia el carácter de las líneas, curvas y superficies empleando para ello los símbolos algebraicos. Interpretación. Acción-efecto de interpretar. Interpretar. Explicar o declarar sentido de una cosa y principalmente el de textos faltos de claridad. Extender o tomar en buena o mala parte una acción o palabra. Atribuir una acción a determinado fin o causa. Comprender y expresar bien o mal el asunto o materia que se trata. Con base... ¿Puede bajarle tantito? Gracias. Con base en las definiciones anteriores, se puede decir que para los fines de estudio, el análisis y la interpretación de estados financieros es el conocimiento integral que se hace de una empresa a través de un estado financiero, el todo, para conocer la base de sus principios, operaciones, que nos permiten obtener conclusiones para dar opinión, explicar y declarar sobre la buena o mala política administrativa, asunto o materia, seguida por el negocio sujeto a estudio. Bien, aquí nos explica el autor el concepto de análisis e interpretación de estados financieros y para eso hace una separación de lo que es analizar y lo que es interpretar. Y define análisis, dice, como la distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o elementos. Lo que comentaba ahorita con el estado de resultados. Separar el todo en sus elementos. Separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o elementos. Y la palabra interpretar dice explicar o declarar el sentido de una cosa y principalmente el de los textos faltos de claridad.
Y curiosamente, cuando vemos ese estado de resultados, para una persona que no conoce lo que encierra, lo que engloba ventas, lo que engloba costo, lo que engloba gastos de operación, pues difícilmente podrá, primero que nada, analizarlo y mucho menos interpretarlo. De allí la importancia de aprender el lenguaje para poder analizar y para poder interpretar. Mientras no se conozca el lenguaje, difícilmente se va a poder interpretar un estado financiero. Porque alguien que en su vida ha visto esto, va a decir, no, pues es falta de claridad. Y no es que sea falta de claridad, simplemente que no conoce lo que engloba cada uno de los conceptos que están aquí. Así, entonces, explicar o declarar el sentido de una cosa y principalmente el de los textos faltos de claridad pudiera ser una interpretación porque vemos que lo está sacando del diccionario. Entender o tomar en buena o mala parte una acción o palabra, atribuir una acción a determinado fin o causa, comprender y expresar bien o mal el asunto. Y aquí ya al final hace ya la definición uniendo las palabras. Dice, es el conocimiento integral que se hace de una empresa a través de un estado financiero. Me detengo ahí en ese estado financiero. La forma de conocer la situación que guarda una empresa, en qué condiciones se encuentra, es el estado financiero. Es el estado financiero. Y aquí hay que hacer una acotación bien interesante. Cuando les había platicado que cuando se va a hacer un análisis, es bueno que los estados financieros previamente hayan pasado por un despacho para que los haya auditado, para que los haya revisado. Y ya que los revisó, ya hacemos el análisis y la interpretación. Y el dictamen que da el auditor dice que se redacta y dice, he revisado los estados de situación financiera, menciona los 4 estados financieros de entrada, así dice, así se redacta el informe, dice, he revisado los estados de, y pone los 4, el balance, estado de resultados, de variaciones y de cambios. Por el periodo comprendido a tal fecha, mi examen consideró las pruebas que yo consideré necesarias en las circunstancias. Y nunca menciona que revisó la contabilidad. Nunca menciona que revisó la contabilidad. Menciona que revisó los estados financieros, no la contabilidad. ¿Por qué? Porque la contabilidad es parte de los estados financieros. La contabilidad es parte de los estados financieros. Por eso cuando uno opina, opina de los estados financieros. Y los estados financieros, a final de cuentas, son parte de la contabilidad. Bien. Continuamos, por favor. Entonces vamos a la página. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Comentario? Elena Guerrero, mande. ¿Quién habló, perdón? Yo, Rebeca, pero para decirle que yo no tenía dudas. Bien, Sí, yo también no tengo dudas. bien. Continuamos entonces, vamos a la que sigue. ¿En cuál vamos? Vamos a pasar al PDF 7. Al 7. Okay. Pasos previos del analista. Generalidades. El analista debe tener en cuenta una serie de situaciones antes de entrar Rebeca, perdón, nada más un segundo. Ok. Pasos previos, es decir, ¿qué debe de hacer el analista antes de empezar a hacer su trabajo? Eso es lo que vamos a ver. Pasos previos, ¿qué debe de hacer? Adelante, por favor. Sí.
Generalidades. El analista debe tener en cuenta una serie de situaciones antes de entrar en funciones, a semejanza del contador público o licenciado en contaduría antes de iniciar una auditoría. 1. Alcance. Primero, parcial. Estudio de alguna de las funciones de la administración. 2. Total. Estudio total de la política administrativa de la empresa. Nota. Se aconseja que el estudio se realice abarcando la totalidad, debido a que en forma parcial podría llegar a interpretaciones incorrectas, por la íntima relación de las partes que integran una empresa. Bien, esta palabra es muy común en el análisis y en la auditoría. La palabra alcance. La palabra alcance es muy común que se escuche. Es muy común que lleguen y nos pregunten, oye, ¿cuál fue tu alcance? ¿Cuál fue tu alcance? ¿Qué me están preguntando? Dice, parcial o total. Sí, es decir, lo podríamos entender es, ¿qué tanto revisaste? Del total, ¿qué tanto revisaste? ¿Cuál fue tu alcance? Estamos diciendo, estamos preguntando, ¿qué tanto revisaste del total? Ese es el alcance. Y se puede ser parcial, es decir, revisé solamente una parte, o fue total, es decir, revisé todo. Mi alcance fue del 100%, mi alcance fue del 80%, mi alcance fue del 60%. A eso se refiere. Siguiente punto, por favor. Sí. 2. Obtención de datos de tipo económico administrativo. Primero, constitución de la sociedad. Extratar los principales datos de la escritura constitutiva y actas de asamblea, obteniendo fechas, capital, aumentos, actividades, nombres, etc. Segundo, actividades actuales. Estudiar el giro actual de la empresa, así como planes futuros. Tercero, contratos y convenios. Extratar los existentes con instituciones de crédito, proveedores, comisiones, fisco, etc. Cuarto, estudio del mercado. Observar la situación de la empresa según su capacidad, localización geográfica, poder de compra de sus clientes, etc., durante el tiempo que abarca nuestra revisión. Bien. Obtención de datos de tipo económico administrativo. Y estamos en en pasos previos. La primera nota que les dije que siempre iba en un estado financiero, les dije que era el objeto social. Siempre. ¿Y el objeto social de dónde sale? Sale del acta constitutiva. El punto número 1 aquí dice Constitución de la Sociedad. Principales datos del acta constitutiva. Es decir, lo primero que voy a hacer es, ¿qué empresa es? ¿A qué se dedica? Y luego dice, actas de asamblea. Les comenté también, cuando vimos el estado de variaciones, que las empresas están obligadas a hacer actas y reuniones de socios para determinar qué van a hacer con los resultados. Son las actas de asamblea y están obligados a hacer por lo menos una cada año, por lo menos una. Obteniendo, dice, fechas, capital, aumentos, en fin, todo lo que esté contenido en esas actas. Es muy común que las empresas no las hagan, muchachos, no se extrañen Profe, cuando lleguen, mande. si no se llega a hacer la acta, ¿qué pasaría? ¿Qué problema Es hubiese? una multa, es una sanción. Hay una sanción en caso de que la autoridad te la requiriera, porque es parte de la contabilidad y es una obligación legal. ¿Y es muy costosa o es igual el trabajo del analista? ¿Muy costosa qué? El hacer el acta. El acta, se reúnen los socios y platican. Ok. Se reúnen los socios y platican, a ver qué vamos a hacer con los resultados de este año, ¿no? Pues vamos a repartir dividendos y vamos a comprar o vamos a empezar a invertir para hacer una sucursal en tal lado. Y vamos a meter una línea de productos nueva y todos los socios se ponen de acuerdo a su empresa. Todo eso queda en el acta y se va haciendo, se va escribiendo.
Lo costoso básicamente es cuando se va a protocolizar el acta, que se lleva con un notario. Eso es básicamente lo que te cuesta, el honorario que pueda tener un notario para que protocolice el acta. Pero hay muchas empresas familiares en las que, pues, es una persona la que hace todo y los demás socios pues simplemente entraron para poder cerrar la figura de la persona moral. Entonces, eso es uno que hace todo, por eso a veces se les va pasando a hacer las actas y de repente cuando por ahí las requieren, andan todos a las carreras allá haciendo actas de 4 o 5 años para atrás. Sucede con mucha frecuencia, Viviana. Sucede con mucha frecuencia. Luego dice, actividades actuales, estudiar el giro actual de la empresa, planes futuros, ¿de dónde sale? Igualmente sale de las actas. Contratos y convenios, esta parte es bien interesante. Empiezan a pedirle a la empresa, a ver, pásame tus contratos. Y es bien interesante cuando uno empieza a ver, por ejemplo, los contratos que tienen de los préstamos del banco. Porque hay contratos donde las garantías son prácticamente toda la empresa, toda la fábrica. Imagínense nada más que la situación de la empresa no esté muy adecuada, no sea muy buena, por lo que se pueda ver. Y encima de eso tengo como garantía toda la maquinaria, pues puedo empezar a deducir que está en serio riesgo el futuro de la empresa. Esta última parte, estudio de mercado, les comentaba que una persona que hace análisis, pues no sabe absolutamente todas las disciplinas. Aquí puedo deducir también que, por ejemplo, para el estudio de mercado, pudiera recurrir a otras personas expertas en el tema e incluir sus opiniones, sus razones o lo que dé lugar. Recuerden que siempre se puede recurrir a otras profesiones, a otras personas con otras especialidades para que den la opinión y esos documentos se tienen que anexar. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien, continuamos, por favor. Sí. 3. Datos financieros externos. La obtención de datos de terceros en México es la más difícil, pero debe tenerse en cuenta que si están a la mano del analista dicha información, debe aprovecharla por la gran utilidad de la reportará al emitir sus interpretaciones. ¿Cómo interpreta esto, Rebeca? Usted misma. No sé si se refiere, pues como dice, son datos financieros externos. Son, pues, utilidades que se generan afuera de la empresa. No, A ver, nuevamente. le digo, no De estoy datos. no estoy tan segura, pero a lo mejor son datos o que se encuentran afuera de la empresa o utilidades, no estoy tan segura. Profe, Mande. creo que pienso yo que se refiere a que todo dato que no sea de la organización, la- gracias a las capacidades que va a tener el analista, se van a poder aprovechar y se van a tomar esos datos a favor de la empresa. ¿Cuáles datos, Viviana? Por ejemplo, para comparar con otras empresas. Es correcto, Viviana. Es correcto. Sin embargo, el comentario que hace aquí el autor dice que la obtención de datos de México es de lo más difícil. Es de lo más difícil. Recordemos la palabra que les dije, de los conceptos que les dije, que nunca se nos vayan a olvidar. Una característica de la información, ¿cuál es? Les dije. Que no es exacta. ¿No? ¿Otra?
¿Que es comparable? Exacto. Muy bien, ¿quién habló? Janet. Janet, muy bien, Janet. Efectivamente, les dije, una característica esencial de la información es la comparabilidad. Y ven cómo las cosas van embonando, cómo las cosas van teniendo lógica. Cómo las cosas van teniendo lógica. Si estoy haciendo un análisis de una empresa, por ejemplo, voy a revisar Soriana. Voy a revisar Soriana y ya empiezo a hacer todo lo que sé hacer, a pedir los documentos, a ver las cuentas, etcétera. Y ahí estoy. Pero resulta que sería un dato muy, muy interesante, creo yo, comparar Soriana, por ejemplo, con Ley, o compararla con Chedraui, o compararla con Walmart. Bien, les decía, es bien interesante cuando empiezo a compararme con otras empresas, porque a final de cuentas puedo decir, reviso Soriana y digo, mira, estás muy bien, pero cuando ya la comparo, por ejemplo, por poner, nada más por decir algo, con Ley, y veo que Ley tiene el 30% de mercado, y veo que la que estoy revisando nada más tiene el 5%, y supuestamente vamos muy bien y estamos muy bien. En fin, se van sacando cosas de ese tipo, se van sacando análisis bastante interesantes. Sin embargo, repito, aquí dice que esa información es de lo más difícil de obtener, que es difícil obtener esa información. Últimamente ya ha sido un poco más fácil, sobre todo las empresas que cotizan en bolsa. Las empresas que cotizan en bolsa tienen que por obligación tener sus estados financieros y publicarlos. Los tienen que publicar. Entonces a veces
En ese tipo de empresas ya grandes es más sencillo obtener información. Tal vez no con negocios pequeños. Sería un poco más difícil obtener información para poderme comparar. Porque siempre creo yo que es bien interesante, bien importante estar observando a la competencia. Pero para poder observar a la competencia, pues requiero datos de la competencia. Y viceversa, la competencia también va a tener datos de la propia empresa. ¿Comentarios? ¿Comentarios? ¿No? Todo bien, profe. No, profe. Adelante, por favor. Entonces, continuamos, por favor. Sí. 4. Requisitos contables. Primero, consistencia en la aplicación de los principios de contabilidad. Segundo, consistencia en la presentación de los estados financieros. Aquí nada más una anotación que en el punto 1 ya cambiaron de nombre y no se llaman principios de contabilidad, se llaman normas de información financiera. En el punto 1 ya no se llaman principios de contabilidad, se llaman normas de información financiera. Adelante. Ok. Segundo, consistencia en la presentación de los estados financieros. Utilizar las mismas cuentas, presentarlas en sus movimientos o saldos de acuerdo a ejercicios anteriores. Tercero, dictamen del contador público. Como ya se mencionó, el analista debe tener un margen de seguridad de las cifras que maneja. ¿Dictamen de qué? Dictamen, tenía la duda si es contador público o qué CP. El contador, dictamen de No se le escucha, profe. Disculpa, Rebeca, pero se va totalmente, el internet está muy mal, no escuché prácticamente nada. Ok. Le Pregunta, leo de nuevo el 3. pregunta que si CP es contador público. No se escucha, ¿verdad? Está muy mal el internet. Está, Es su internet, profe. ¿Lo sacó? Sí, lo sacó. Sí. ¿me escuchan? Se escucha trabado, profe. Sí, se escucha trabado. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Me escuchan? Se sigue escuchando trabado. Dice que la conexión está. ¿Me escuchan, muchachos? Sí, profe, ya. Sí. Creo que usted no nos escucha. Bien. ¿Nos escucha, profe?
Escucho muy mal, pero me están apareciendo pantallas aquí raras en mi computadora. Se le metió el chamuco a la computadora, profe. No, ¿nos salimos o qué show? Me imagino que le va a mandar mensaje por privado a Itaí, ¿no? Muchachos, ¿me escuchan? Sí, profe, Sí, se ahora escucha. sí. No, no nos escucha, ¿no? Sí, sí los escucho. Ah, ok. Pero qué raro porque se salió toda la máquina y volvió a entrar al Zoom y ustedes siguen aquí conectados. Y yo no los di de alta, están aquí dados de alta, solos. Y se cortó totalmente la sesión y volvió a iniciar todo de cero y ustedes siguen aquí. Está muy extraño esto. ¿Sí me escuchan bien ya? Sí, profe, ya se escucha bien. Bueno, pues parece que ya. Es que creo que se queda activa la sala, aunque no esté el que la creó. Bien. Ok. Entonces, continuamos. Estábamos en el punto 4, ¿verdad? Sí. Bien, esta parte también es interesante, el punto número 4, los requisitos. Se refiere, el punto habla de consistencia. Esa es una parte bien interesante que decíamos que si la información que se... ¿Me escuchan bien otra vez? Sí. Porque ya empieza a decirme aquí que la conexión es inestable otra vez. Les decía, una característica de la información es la comparabilidad, pero si resulta que la información que obtengo yo en la empresa de un año con respecto a otra va cambiando, es decir, lo obtengo de una forma y el siguiente año de otra forma, no puedo comparar. Un año deprecié los carros por... Un año deprecié los carros por kilómetros y el otro año los deprecié por la tasa que decía la ley. Y así le voy cambiando cada año, voy haciendo lo que yo quiero. Pierdo esta capacidad de poder comparar, no puedo comparar los estados financieros. El punto número 2, consistencia en la presentación. La ventaja de cuando se contrata un despacho, para que me haga una auditoría, este despacho, las cuentas que maneja en los estados financieros, me refiero a clientes, bancos, inventarios, anticipos,
las va acomodando de tal manera que lo que encierra cada uno de ellos sea lo mismo. Es decir, si va a revisar el año 2019, él reclasifica las cuentas del año 2018 para que coincidan en su contenido con 2019. Ese trabajo lo hace el despacho. Y finalmente el dictamen. Ya lo habíamos comentado. Nada más hacer un énfasis nuevamente que es muy bueno que los estados financieros previamente hayan sido revisados por un despacho o por un contador para que dé su opinión. Punto número, ¿algún comentario? No, profe. Yo tenía la duda si era contador público. CP sí es contador público, sí. Ok. Dictamen de contador público. Adelante, por favor. Ok. 5. Estados financieros y datos que solicita el analista. Primero, estados financieros principales. A. Balance general, estado de situación financiera. B. Estado de pérdidas y ganancias, estado de resultados. C. Estado de costo de producción y venta. Segundo, estados financieros secundarios. Los solicitará de acuerdo a las necesidades de quien lo contrató. Tercero, relaciones de clientes, proveedores, gastos, etc. Es conveniente que la empresa le dé amplias facilidades de información. Bien, yo creo que está muy claro. Va a pedir los estados financieros, ahí hace una lista. El inciso C nada más, hemos comentado, solamente en caso de que sea una industria. Y va a ir pidiendo lo que vaya requiriendo para irse formando un criterio y poder emitir una opinión. Esa es una lista enunciativa, no limitativa, porque pues cada caso en particular va a requerir que yo pida alguna situación que no necesariamente aparece aquí en el punto número 5. Repito, eso meramente es enunciativo. Adelante, por favor. Sí, reglas de simplificación y uniformidad de los estados financieros. Generalidades. Es necesario que después de haber tomado en consideración los pasos previstos anteriormente, el analista prepare adecuadamente su materia de trabajo, que no es otro que los estados financieros. 1. Simplificación de cifras. Primero, eliminar centavos, unidades, decenas, centenas, etc., según la importancia de la empresa. Segundo, el número 5. Será el límite para aumentar o disminuir la cifra posterior. Bien. Y tercero, datos homogéneos. Ejemplo, como sucedió en el periodo del 1 de enero de 1993 al 31 de diciembre de 1995, con nuevos pesos al compararlas con pesos de ejercicios posteriores, se recomendó que las cifras de ejercicios anteriores se recorriera el punto 3 lugares hacia la izquierda a las cifras señaladas en pesos para homogeneizar la comparación con el uso de nuevos pesos por el lapso ya indicado. Bien. Es correcto lo que señala aquí y de hecho cuando nosotros hicimos los ejercicios anteriores se dieron cuenta de que como no manejábamos los centavos, no manejamos nada de centavos, todos lo redondeábamos a peso, inclusive por ahí les daba una diferencia de centavos y que lo que ocasionaba que no cuadrara por un peso porque se van redondeando las cantidades, se van ajustando las cantidades. Y hay empresas que quitan hasta miles de pesos y quitan no solamente los centavos, quitan 3 ceros, dependiendo de los montos que se manejen. A ustedes no les tocó esa época, pero en la época en que teníamos inflaciones del 100%, cuando los sueldos eran en millones de pesos, por eso se le quitó, lo que comenta ahí, cuando le quitaron 3 ceros a la moneda, los estados financieros se presentaban en miles de pesos.
En miles, fíjense. Ahorita se presentan en pesos, antes se presentaban en miles de pesos, por las cantidades tan grandes, las cifras tan grandes que había en los estados financieros. Continúa, por favor. Sí. 2. Cuenta que reflejan los ajustes de cifras por simplificación. Primero, conciliación por análisis. Esta cuenta aumentará o disminuirá dentro del balance el capítulo del capital contable. En los demás estados aparecerá en el renglón anterior el resultado que reporte. Segundo, afectando directamente una cuenta de reserva de capital. Procedimiento que se considera inadecuado aun cuando muchos autores lo aconsejan. Bien, continuamos estamos hablando de pasos previos para que el analista lleve a cabo su trabajo. Conciliación por análisis. Este trabajo se supone que ya quedó previamente hecho si un despacho vino y nos hizo una revisión. Todos estos pasos que estamos ahorita mencionando, repito, ya quedaron o ya deberían de haber quedado si un contador vino y previamente analizó los estados financieros y emitió los dictámenes. Por eso esa conciliación que hice por análisis son situaciones muy, muy especiales que se presentan, no es nada cotidiano. Son situaciones muy, muy raras que se presentan que uno tenga que hacerlo. Lo mejor es dejarle ese trabajo al despacho para que ellos previamente prepararan la información. Hace ratito veíamos que debería de haber consistencia en la aplicación de las normas de información financiera. Les comentaba los principios. Ahí menciona principios, pero ahora existen las normas. Al aplicar la consistencia, a ser consistente en la aplicación de las normas, todo este tipo de cosas se van eliminando. Se van eliminando. Y en el caso del capital contable, yo soy de la idea de que se deje así como está en el estado de variaciones en el capital. Porque dice el punto 2, afectando directamente una cuenta de reserva de capital, procedimiento que se considere inadecuado. Yo considero igualmente que se debe dejar el estado de variaciones tal y cual lo tenemos como lo presentamos aquí en clase. Adelante, por favor. Tercero, 3, agrupación de cuentas. Con el objeto de precisar errores y facilitar el análisis, es conveniente agrupar bajo un mismo rubro cuentas de naturaleza similar. Sí, esta parte ya la veíamos, les decía que cuando un despacho me revisa, digamos, el año 2019, pone las cuentas de los estados financieros y lo hace comparativa con 2018. Y los contenidos de cada una de las cuentas, perdón, el despacho las va adecuando. Es decir, de tal manera que lo que puso él en el 2019 tiene que arreglar la cuenta del 2018, reclasificarla para que le coincida en cuanto al contenido. Es decir, por ejemplo, en inventarios. En el renglón de inventarios puede haber mercancía que se compró y no ha llegado. Se compró la mercancía y viene desde la Ciudad de México. Y por cuestiones de que ustedes, por la razón que sea, la mercancía no ha llegado. Entonces cierra el año el 31 de diciembre y la mercancía ya es de ustedes, pero físicamente no la tienen. Físicamente no la tienen y es un tráiler de mercancía que viene y no ha llegado. Es una mercancía que contablemente algunos la manejan como mercancía en tránsito. Esa mercancía en tránsito se va a considerar como parte del inventario o se va a poner por separado en una cuenta de mercancías en tránsito.
Si eso lo puse en el 2018, dejé separadas las cuentas de inventario y mercancía en tránsito, debo ser consistente con 2019. O en 2018, sumar la mercancía que tengo más la que viene en camino, considerarla como si ya la tuviera, por lo tanto en el 2019 tendré que hacer lo mismo. A ver, no sé si me expliqué. Compré mercancía y no ha llegado. Entonces tengo mercancía aquí y tengo mercancía que viene en camino. Entonces puedo tener dos registros. Uno la mercancía que tengo y otro la mercancía que viene en camino. Pero hay quienes juntan los dos registros y la ponen en uno solo. Es decir, dan por hecho que la mercancía que viene ya está aquí. Si, de ser así, y estoy comparando los datos del año 2018 con 2019, debo ser consistente y en 2018 igualmente, si hubo mercancía en tránsito, juntarla con la mercancía que ya tengo, de tal manera que aparezca en un solo renglón. A eso se refiere la agrupación de cuentas. Voy a agrupar la cuenta de mercancías en tránsito con la cuenta de inventarios y voy a hacer una sola. Adelante, por favor. 4. Cuentas complementarias. Primero, reservas. Se restarán a la cuenta correspondiente para trabajar con valores netos. Segundo, otras diferentes a reservas. Aparecerán con su saldo sin disminuir el valor el cual complementan. Ejemplo, documentos descontados, anticipos de clientes, anticipo de proveedores, etc. Bien. En las contabilidades se pueden crear estimaciones, por ejemplo, para cuentas de cobro dudoso. Es decir, cuando una empresa vende a crédito, no todo lo que vende lo recupera, no todo lo que vende a crédito lo puede cobrar. Pero pues no sabemos si Pedro, Paco o Luis son los que no van a pagar. Porque si supiéramos, pues simplemente no les venderíamos a crédito. Entonces, ¿qué hace la empresa? La empresa crea estimaciones y determina que del 100% de la venta a crédito, digamos el 2% no lo va a cobrar. Pero no sabe quién, solamente determina qué porcentaje. ¿Y cómo determina ese porcentaje? En base a la estadística que trae de años anteriores. A eso se refiere precisamente aquí. Y se restarán las cuentas correspondientes para trabajar con valores netos. Adelante, por favor. No sé si abajo hay más información. Sí. Reglas de simplificación del estado de situación financiera. Generalidades. Se eliminan los rubros de cargos y créditos diferidos. Se crea el grupo de otro activo. Adelante. 1. Activo. Primero, circulante. A. Incluirá valores de fácil realización, menos de un año. B. Valores provenientes de operaciones normales. C. Aquellos valores que no reúnan los requisitos anteriores pasarán a formar parte del otro activo. D. Excepción. Las mercancías en tránsito se aceptarán en este grupo si está próximo su llegada, menos de un mes. 2. Sí, 2. Fijo. A. Se incluirán inversiones permanentes y propias del giro. B. Acciones, bonos y valores de otras personas. Se aceptarán en este grupo, cuidando que no se infle su valor. C. Se presentarán valores netos. D. Las revaluaciones no deben de aceptarse, por lo que se procederá extralibros a deshacer el asiento si corresponde al ejercicio analizando o bien a afectar la cuenta de conciliación por análisis si la reevaluación proviene de los ejercicios. En esa parte me detengo. Lo demás, pues ya
Lo han visto ustedes en la contabilidad, qué es el circulante, cuáles son las cuentas. Esa parte de las actualizaciones, revaluaciones, dice, no deben de aceptarse. Las revaluaciones como tal, así directamente, que van por parte de un perito, pueden no considerarse, pero si son reexpresiones de estados financieros, obligatoriamente deben de considerarlas. Es más, de hecho, si no las tiene, el análisis va a estar limitado. ¿A qué me refiero? A incorporar la inflación a todos los datos, incorporar la inflación. Si no la tienen incorporada y la inflación es muy considerable, es decir, tenemos ahorita acumulado en los últimos 4 años, por decir algo nada más, por 13%, por decirlo. Ese 13% puede ser muy significativo aplicado a los montos de la maquinaria de los edificios que tengo. Puede ser muy significativo. Entonces, si es reexpresión de estados financieros, estoy en el inciso del punto 2. Si es reexpresión de estados financieros y no está la reexpresión, no existe reexpresión y tenemos inflaciones altas, de entrada mi análisis va a estar limitado y puede ser que se diga que no refleja la situación de la empresa. Adelante, por favor. ¿Me paso a pasivo o sigo otro activo? Vamos a dejarlo ahí, que vamos a continuar la próxima clase. Voy a pasar lista ahorita, permítanme. Aldana. Alquicira. Antuna. Ya no quiere escribir la máquina, muchachos. Ya no puedo pasar lista. ¿Cómo que no quiere escribir, profe? ¿No? Se le ha de haber trabado la pantalla. Pero qué curioso que aquí se escribe. Ya se arregló. Antuna. Armenta. Avilés. Avilés. Barbosa. Presente, profe. Calderón. Campos. Presente. Canché. Presente. Castro Cota. Castro Moreno. Presente. Cortés López. Presente. Cosío. Presente. Cota Sánchez. Presente, maestro. Cruz Aguilar. Cruz. De la Torre. La Torre.
Duarte, Presente. Escamilla, Escamilla, Estrada, Presente. Flores, Flores, Frías, Presente. González Telles, Presente. Guerrero, Presente. Boluarte, Presente. Jiménez, Jiménez, Lucero, Presente. Mesa, Flamantes, Mesa, Morales Domínguez, Presente. Morales Morales, Morales Morales, Moirón, Presente. Muñoz, Muñoz Félix, Muñoz Rodríguez, Muñoz Rodríguez, Yo soy Muñoz Félix. Muñoz Rodríguez, Navarro León, Presente. Niebla, Niebla, ya vi su mensaje. Nieblas, Presente. Núñez, Pedrín, Pacheco, Presente, profe. Pérez Salgado, Presente. Primo, ¿Sí me escuchó, profe? Pacheco, Sí. sí, Ah, ok. Primo, Quintero, Quintero, Presente. Mírez, Presente. Presente. Reyes Bustos, Ríos Franco, Ríos, Presente. Rivas, Rivas, Rodríguez Carballo, Presente. Romo Berumen, Presente. Ruiz Camacho, Presente, profe. Ruiz Núñez, Luis Rodríguez, Luis Rodríguez, Sánchez Otelo, Sánchez Otelo, Serrano Galván, Presente, Serrano, presente, ese mismo. Soto Reyes, Presente, profe. ¿quién eres? Soto Reyes. Soto Reyes, muy bien. ¿Y Serrano Galván? Aquí estoy, profe. Bien. Esto Wauser. Bien. Ok, muchachos. Bien. Ya les envié por ahí un correo. Sí les llegó, ¿verdad? Sí. Les envié varios PDFs para que la próxima clase ya los tengamos. Muy bien. Bien, de mi parte es todo. ¿Algún comentario, alguna duda, pregunta? No, profe. Bien, de mi parte es todo, muchachos. Por aquí tengo un mensaje. Sánchez Sotelo. Bye, profe. Hasta luego, muchachos. Buen día, profe. Igualmente, gusto saludarlos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Sánchez Sotelo, ya le quité su falta, Sánchez. Ya le quité la falta.